Estimado Héctor, tal vez es que nos puedes ayudar dando acceso a los recursos del Drive. Ya se inició para descargar el archivo, pero no sale solicitar el acceso. Bueno, en mi caso, tal vez, no sé los demás compañeros. Madre bendita de Dios, no me digas eso ya, en este momento. Dame un segundo y hago eso ya. Voy a dejar de compartir aquí. Madre mía. Ya. No. Mm, Víctor, Sí, punto, los enlaces que están en la plataforma para descargarse el Camunda, se dirige uno al Drive y de ahí a mí me está saliendo acceso denegado. No sé si oye, sí me está puedes saliendo ayudar. eso. Déjame lo mismo, ¿eh? Si no, ya buscamos alguna vía. A ver, am, yo no sé si puedo ponerlo en al instalador en el WhatsApp. Sí, habrá cómo. En el grupito el proceso grupal creado. Estoy incluido en ese. Vamos a ver si puedo, porque luego si me pongo a arreglar perdemos un poquito de tiempo. Mm. Hola Héctor, buenos días. ¿Sí me escuchas ahí, Héctor? Yo te Compañero, escucho bien, te escucho días. bien. Perdón, que le interrumpo. Sí, estoy viendo que tienes un problemita con la cuenta institucional, por eso te estamos ahí solucionando ese problema. Te pido por favor ahí que la grabemos en función de la medida de lo posible Sí, para que por este momento lo hagamos de esa manera, mientras se está activando la cuenta Pro que mismo tienes tú. ya. Entonces les pido disculpas ahora y el equipo técnico lo está solucionando para que puedas continuar, Héctor, por favor. Muy bien, muy bien. Agradezco muchísimo. A ¿Eso cómo se ustedes. llama? ¿Cómo se llama a nivel de procesos? ¿Dónde está, Edgar? Esto que ha hecho mi director, ¿cómo se llama a nivel de procesos? Edgar, ayúdame, Sí, que, auxíliame. ¿Cómo se llama esto que he hecho? ¿Qué ha hecho? el control de calidad, digamos, las reglas que tiene el Correcto. proceso. Las reglas de medio. Sí. Ujú. Déjame darte un abrazo. Te diera un abrazo si estuvieras aquí. Estupendo. Muy bien. Esperamos entonces. Acabo de pasar el instalado. Eso, ahí ayúdanos con tu cámara, Héctor. ¿O la No, apagaste? te lo apagué de adrede, ¿no? Ahí está. Ahí, ya, dale. Acabo de pasar el instalador por el WhatsApp. No sé si ya lo recibieron. Está yo en cambio a arreglar el link que no les deja. Sí llegó, ¿verdad? Díganme que sí llegó. Ujú. Héctor, ¿de pronto hay algo adicional que necesites, tal vez? No, estoy yo bien, estoy perfecto, ¿eh? Es un estupendo grupo, muy Muy bien, conversador, muy conversador. Espero yo ganarles en conversación, pero muy vamos a bien, ver. colegas. Entonces, suerte, sigan ahí trabajando. Yo estoy ahí para ayudar. Sigan nomás. Déjenme de ver. Tranquilo. Héctor, Adelante, gracias. No Héctor, sé, una pregunta. Julio, creo que tienes alguna pregunta, o Panchito, Francisco. Hola, más bien quería saber, no estoy agregado, creo, al grupo de WhatsApp. No sé si todos están. Sí, yo justamente Igualmente, mi parte también no estoy en ningún grupo todavía. Ya, yo les estoy entonces dando el acceso, ya les chequeo eso, no se preocupen. Por otro lado, les va a llegar un WhatsApp por el cambio de cuenta en la siguiente hora, es decir, a partir de las 11 para todos, comunicarles que de 11 a 14 horas va a haber un cambio en la sala, justo por la actualización para que no tengan este problema. ¿Sí? Y para la siguiente, Héctor y los compañeros, siempre conéctense con la institucional para que no tengan este problema. Entonces, lo chequen, por favor, les está No, llegando al Yo, celular yo, de la nueva yo, sala, ¿sí? La yo nueva estoy con sala en el, detalle. yo estoy con el Sí, en tu institucional caso, ahora, ¿no? Héctor, ya se está solucionando, Ay, tranquilo. ay, 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 Ujú. ay, ay, ay. Pensaba que me estaba equivocando yo. Ya. No, no, Sí. estás bien ahí, continúa nomás, ¿sí? Ya mientras se actualiza, yo te doy cualquier alerta. Sigan Muy nomás bien, trabajando. estupendo. Entonces trabajamos, si ya les llegó el instalador, no quiero pasarles todavía el simulador, así como para dejarlos un poco picados, los que todavía no han trabajado con eso, y vamos ahorita a utilizar solamente eso. Entonces, el proceso de software es una serie de actividades que conducen a la producción, redundando, de un producto de software de alta calidad. No es una actividad,
porque la actividad tendrá como resultado generalmente, si estamos atados a las tareas, un entregable. Comprenda la definición de requerimientos. Claro, una actividad ya resulta un conjunto de pasos y la tarea pues es un paso de esos. Y por lo tanto, no puedo yo pedir en una actividad los requerimientos porque eso los pido en el proceso. Y muchas veces confundimos ese tema, por eso es que yo quiero hacer referencia y estar en nuestra cabeza con eso. No puedo decir yo que un proceso es una actividad porque justamente aquí es donde marca la diferencia. Y decimos que comprende la definición de requerimientos. Por lo tanto, para cada proceso yo necesito tener una definición de requerimientos, ¿no? Y luego, para cada proceso necesito tener un diseño. Y para cada proceso necesito una implementación. Y para cada proceso necesito hacer una prueba y un mantenimiento. Y eso lo diferencia de la actividad. Y eso lo diferencia de la tarea. Una definición de requerimientos para un proceso. Una definición de requerimientos para un tema de la banca. Una definición de requerimientos para un proceso de matriculación. ¿Cuáles son los requerimientos? Y por eso, si ustedes ven, yo voy, me retiro otra vez de acá y me cambio hacia donde está esa nube. Esa nube, yo quiero verla. ¿Dónde está esa nube que la mostrábamos? Un momento. Vamos a ver. La nube de los procesos. Y, un momentito. Ahí estamos. Y entonces voy a compartir. No sé si se está observando. No, no, no se ve ¿No la se ve? pantalla. Ya, No. ahora sí, ahora sí, ahora sí. Los requerimientos, ¿no? Y aquí están unos requerimientos, unos formatos que hay que llenar. Y esto hay que observarlo por cada proceso. Y dentro de eso va a haber una actividad. Y detrás de eso hay una tarea y la temporalización, que es también un elemento que hace la diferencia entre lo que es una actividad, entre lo que es una tarea y un proceso. Pero me regreso, ¿no es cierto? Y aquí están los requerimientos que debe tener ese proceso, y aquí está la información que debe tener ese proceso, y aquí está todo lo indicado para su proceso que es distinto en la actividad. Encima de eso, la actividad tiene que estar cronometrada a nivel de cronología, temporalización, manejo de tiempos, y junto con la tarea. Muchas veces también hay procesos, insisto, que no terminan nunca. O hay procesos que aparecen y desaparecen en poquísimo tiempo. El carácter de la temporalización, pues debe ser uno que comande para establecer la diferencia entre estos asuntos. Error común que se comete el estándar y por lo tanto, cuando nosotros manejamos esto a nivel de un estándar, BPMN, que es el manejo del proceso de negocio, y así es como se conoce la extensión, que lo podemos manejar estos archivos, tanto a nivel de Camunda como a nivel de Visagi, pues se utilizará casi exactamente lo mismo. Francisco, levantaste tú la mano. Hola Héctor, perdona que te interrumpa y para no quedarme con la duda, ¿nos puedes dar algún ejemplo de esos procesos que no terminan nunca? Yo tenía claro hasta ahora, por ejemplo, que todo tiene un inicio y un fin, pero luego el proceso, claro, puede ser repetitivo, pero sí termina. A ver, Entonces, ¿podrías ayudarme aclarando esa parte, por favor? ya, a ver, cuando tú tienes, por ejemplo, te hago una consulta. El proceso de ingreso de personal hacia una institución, hacia una empresa, ¿es un proceso de un ciclo finito o infinito? Em, el proceso como tal va a estar continuamente en la organización. Debería ser infinito a nivel del número de veces que se lo requiere. Ya. Y ahí es quizás donde me pierdo, ¿no? Pero Ya, cuando verás, ya sí, ingresa aguanta, una aguanta, aguanta, persona, aguanta, 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 aguanta ahí, aguanta. Ahora, en tu empresa te dice, usted tiene que estar en constante actualización. ¿Ese proceso correcto. qué es? Ujú. Ese proceso no termina porque encima sobre eso te van a evaluar. Porque va a fin Ok. de año y te dice, ¿cuántos cursos ha seguido usted? Es que yo no seguí ningún curso. Sí, pero es que aquí dice que debe estar usted en constante, Ya. constante actualización, tú tienes que dejar. Sí, ya sé que en los simuladores y ya sé que en el software que tenemos, inicio y fin, que te mostré la bolita esa, te Ujú. mostré la bolita, y la bolita de inicio, la bolita de fin. Claro, pero dice constante. Proceso repetitivo, evidentemente,
pero que no puede desaparecer. No, no te desaparece, porque dice constante, en constante evaluación. También dice los procesos a nivel Bien. de educación tienen que estar en constante evaluación. El problema es que si no le pones esa palabra constante y en la cabeza de nosotros no está como un proceso que no debe terminar nunca porque hay que evaluarlo siempre, pero resulta que se hace una o dos veces y no se comprende a nivel de cultura. Joan. Muy bien, gracias. Justamente era lo que ya mencionó Héctor. Y hay un problema, ¿no? Que la única constante es el cambio. Y cuando vemos procesos de software, no es algo estático, sino es algo cambiante. Y justamente tiene que ver con lo que nos mencionaba, el adaptarnos a las nuevas metodologías, por ejemplo, el incremento de la IA, ¿no? O, no sé, un nuevo ingreso, un nuevo proceso, un nuevo cambio, ya sea a nivel interno, a nivel externo, un cambio que puede afectar la ley dentro de la empresa. Todo eso es un cambio. Entonces, la única constante que nosotros tenemos es el cambio. Entonces, estos procesos nunca terminan y nunca deberían terminar, porque puede ser que algo que sirvió en un proceso delimitado, qué sé yo, que puede servir a corto o mediano plazo, nos puede servir ahora lejos puede dejar de ser obsoleto en un par de meses, en uno, en dos, en tres. Entonces, la persona que está tomando este tipo de procesos, el que lidera la parte de procesos, el que va haciendo todo eso, tiene que ver viendo la factibilidad. ¿Funciona, no funciona? ¿Qué cambió? ¿Qué va a cambiar? Por ejemplo, el tema de leyes, puede ser que algo funcionó o no funcionó en un delimitado tiempo, pero no quiere decir que va a ser siempre así. Entonces, como como dice la física, ¿no? La única constante es el cambio, aunque aseverar eso también dice que es complicado. Entonces, Estupendo. eso es. Evidentemente, las palabras esas que no son comprendidas a nivel de organización. Dice, oye, ¿montaste todo el proceso de capacitación del personal? Sí, mira, aquí está el proceso. ¿Y ese proceso cuántas veces se ejecuta o cuántas veces hay que ejecutarlo? Es un proceso repetitivo, pero es un proceso que no termina nunca. Siempre va a estar ahí. No termina anualmente, digamos, o semestralmente, si hablamos de la academia. Edison. Edison, Gracias. Sí, sí, gracias. Estaba quitando el audio, el mute gracias. del micrófono. Muy Sí, lo bien. que pasa es que aquí creo que hay algo muy, muy importante en todo esto que estamos hablando sobre la parte de vida del proceso como tal, porque quiere que nuestro sí nos va a ayudar a nosotros podernos guiarnos en lo que necesitamos y cubrir las expectativas de un requerimiento previo sobre tal. Pero aquí hay algo que yo no entiendo o de alguna forma se me hace un poco medio complicado. Una cosa es tener procesos reiterativos, como por ejemplo el caso que mencionan de la parte de la actualización, la mejora constante que continuamente se viene a repetir el mismo proceso, simplemente son en diferentes tiempos. Y otra es que el proceso nunca termina, o sea, nunca llegue a un fin, como estaba diciendo el compañero anteriormente, todo proceso tiene un inicio y tiene un Sí, fin. sí, Entonces, en este punto, o sea, sí, ¿estamos sí. hablando de cosas diferentes o simplemente la particularidad con el tiempo de vida de cada uno de estos procesos está mal tomado? ¿O No, cómo tendría que ser no. lo ideal? Es un proceso repetitivo constante en el tiempo. Valga la redundancia. Mira, por ejemplo, dice, hay que hacer compras públicas, donde está empresa pública. Dice, hay que hacer compras públicas generalmente cuando te sueltan el dinero. Eso suele ocurrir entre marzo y octubre de cada año. Y por lo tanto, esas compras siempre van a ocurrir. Oye, dice, ¿cuándo el presupuesto del Estado está listo para hacer compras públicas? Generalmente ocurre eso en marzo de cada año y en octubre de cada año. Eso generalmente ocurre siempre en esos años. Entonces, ¿cuándo tiene que levantarse el proceso? Ese proceso generalmente ocurre así. Ha ocurrido así en los 5 últimos años y ha ocurrido así en los últimos 10 años. ¿Y en qué mes tiene que levantarse el proceso? Sí, si te das cuenta que si quieres llamarle un proceso más arriba. ¿Por qué? Tú tienes para abrir compras públicas en marzo y en octubre, ¿de acuerdo? Ese proceso de compras públicas está hecho, lo tienes, está simulado, está aprobado y más cosas. Pero hay una cosa más arriba, es de lo que te estoy hablando. ¿Por qué? No se puede aperturar el proceso en junio ni en agosto. Hay una cosa más arriba, una constante más arriba que te dice, todos los años eso se apertura, ¿cuándo? En marzo y en octubre. Si te das cuenta que hay un proceso como que está ahí, pero claro, si es que tú quieres ponerlo en un simulador y tal, necesitarías ponerlo inicio y fin, ¿de acuerdo? Pero resulta que ocurre así siempre toditos los años. Generalmente el Estado ubica dinero en marzo y en octubre.
¿Qué solo un año ocurre eso? No, ha ocurrido así desde los últimos 20 años. Y por lo tanto, ese proceso está ahí, los últimos 20 años está ahí, solo que está llámale si quieres, una capa más arriba. No sé si me explico lo que trato de decirte. El asunto es que si no modelas esa parte, cuando sueltas el proceso de compras públicas, no puedes soltarlo cualquier mes porque no vas a tener dinero, no vas a poder emitir certificaciones presupuestarias. Tienes que emitirlo en un proceso eminentemente repetitiva en el tiempo, pero que está más arriba del mismo proceso de compras públicas. ¿Sí me explico? Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que tener, por ejemplo, como decir, un proceso padre que es el que va haciendo que cada año empiece esto de aquí y comienzan a ver, como decir, también parte de los subprocesos o esa calificación de jerarquía en el cual activa que luego de realizar se me ocurre, el inicio del año fiscal, ¡tac! Activa la parte de adquisiciones, requerimientos, todo ese tipo de otras cosas que de alguna forma llegan a tener un fin que es un producto, un servicio, algo que compren para ese año como tal. Pero aún así, llega al final del año, termina este proceso al final del año y Se vuelve a al nuevo levantar el año disparador. se vuelve a levantar el disparador y comienza. Pero a la final se termina con el Sí, proceso. sí, sí, ¿Ya? sí, sí. Entonces, Sí, aquí la pregunta era la parte en lo que comentaba el compañero anterior, un proceso que nunca termine. O sea, una cosa es que sea reiterativo y estoy totalmente de acuerdo de eso. sí. Todos los años se va realizando, pero un proceso que nunca termine, me refiero, por ejemplo, que dentro de las condiciones de este proceso Ah, X que se venga a ponerle la dar, bolita, todo proceso necesita la bolita de fin. Evidente. entonces resulta que ese proceso se queda o bien sea estancado porque no se evaluó un parámetro que le hace continuar, necesita algún tipo de indicador que le permita suplir este tipo de cosas, algo por el estilo. Pero resulta que a veces hay procesos que en la parte pública como tal a veces se quedan estancados porque no hay un ente de control, un ente disparador, un ente que diga, sí, sabe que de aquí pase la siguiente. Y como no hay esa firma de aceptación como tal, ese proceso se queda ahí muerto. Y ahí No tienes, se queda no tienes muerto. O sea, certificación, no tienes certificación presupuestaria. Hay que quedar. sí, es Ahí una te quedas. de las tantas causales, exactamente. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas hace que el proceso como tal no culmine porque tampoco se puede cerrar el proceso de adquisición porque de alguna forma se necesita o se requiere. Tampoco se puede hacer que se lo archive porque es parte de lo que tiene que devengar ese año. Entonces, no hay un camino que diga, ah, sí, listo, este proceso va a terminar Pero o este proceso se va. acuérdate que ese te dispararía a otro proceso, que es en cambio, la no ejecución presupuestaria. O sea, ¿No? O sea, el hecho de que no se utilice ese dinero para hacer algo simplemente está ahí, pero el proceso como tal de adquisición de bienes Sí, sí, para cortinas, si me correcto, ocurre, correcto. ese se queda ahí se queda, o sea, no hay Evidentemente. cómo hacerle que termine. Entonces, aquí viene otra pregunta que van saliendo mientras seguimos conversando y todo. Cuando un proceso está mal relacionado, mal tomado los parámetros y todo, me imagino que se llega con ese tipo de impedimentos, ese tipo de cosas cuando un proceso como tal no fue bien pensado, por decirlo de alguna Caes forma, o dentro de bien un bucle analizado. y por eso el efecto de la simulación es fundamental. O sea, habría que simular todos los procesos y encima contar con todos los stakeholders para que vigilen el proceso y no caer en este tema. Ahora, ahí, cuando te hace falta el paso hacia la certificación presupuestaria, que es el ejemplo que estamos topando en este momento, pues lo que habríamos que crear, lo que tenemos que tener son alertas y las anotaciones debidas del proceso para quienes están sobre nosotros puedan tomar las decisiones adecuadas. Hay que tomar en cuenta que los modelos básicos de un diagrama de proceso de negocio tiene muchos apartados, entre esas las anotaciones. Y como base de las anotaciones es el conocimiento que debemos tener sobre cada uno de los procesos. Dentro de ese diagrama de proceso, como en el caso de la certificación presupuestaria, existen técnicas de negocio que además tienen subprocesos, como el que te dije, de el no tener la ejecución presupuestaria o procesos paralelos, en donde es necesario revisar cuando se cae en ese bucle, antes de ponerlo ya en ejecución o antes de meternos ya en ejecución a nivel de código, cuando se cae en ese bucle, lo que tenemos que hacer es ejecutar un proceso de simulación con el fin de poder revisar. Evidentemente, eso va a ser un proceso interno abstracto, ¿no? Ese de ahí va a ser un proceso interno abstracto de revisión y de control de calidad. Joana, por favor. Otro ejemplo de un proceso que nunca termina puede ser el desarrollo de un sistema operativo. Póngase para Windows o para Linux. ¿Por qué? Porque aunque se lancen nuevas versiones específicas, como ya lo vemos, por ejemplo, en Linux, en algunas versiones como Ubuntu, etcétera,
con nombres específicos, números de versiones, como lo vemos cada cierto tiempo, cada 4 años. Bueno, el desarrollo del núcleo de Linux como tal siempre es un proceso continuo y es por eso que los desarrolladores siempre están trabajando en nuevas características, mejoras en rendimiento, correcciones de errores, actualizaciones de seguridad, etcétera. Ya que no puede llegar un punto, nosotros no podemos decir que llega un punto en el cual nosotros podemos decir que el desarrollo de Linux se ha terminado completamente, ya que siempre hay nuevas tecnologías emergentes, hardware que cambia, requisitos de usuario, evolucionan. Entonces todo esto requiere atención y un desarrollo continuo que nunca va a terminar. Entonces, por eso tenemos diferentes versiones cada cierto tiempo. Por ejemplo, los que utilizamos Ubuntu, cada 4 años otra versión, ¿no? Que nunca va a terminar. Por eso, porque otra vez, la única constante es el cambio. Solo eso quería decir. Estupendo. Muchas gracias. Y por lo tanto, diríamos, es un proceso que haga un bucle o un proceso en constante actualización. Si tenemos nosotros, a nivel de ingeniería de requerimientos, y decimos este concepto que está acá, y lo voy a combinar con otra cosa ya relacionada también a lo que estamos hablando. La ingeniería de requerimientos se centra en comprender y documentar los requerimientos del sistema. Cuando nosotros hablamos de modelado de procesos, no sé, alguien que me pueda ayudar, ¿estamos documentando o no estamos documentando? Vamos con María o Omar. María o quizá Omar, por favor. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? Estamos en un concepto un poquito recordando temas, pero al mismo tiempo ya estamos combinando todo como en una sopa. La ingeniería de requerimientos se centra en comprender y documentar los requerimientos de un sistema. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos un modelado de proceso, estamos documentando o no. Y le digo otra cosa. En el ámbito de las actividades, porque ya estamos combinando todo como en sopa, insisto, hay tantos conceptos que estamos haciendo en la conversa, que decimos que las actividades que se dan en un proceso de negocio, estas actividades son abstractas. ¿Qué significará que sean abstractas? ¿Qué significa una actividad abstracta? Esa circunstancia hay que entenderla bien, porque luego estos son procesos de negocios a veces externos, es decir, que no conocemos lo que está pasando fuera, pero que sí son entrada para nuestros procesos y por lo tanto son eminentemente particulares, lo que alimenta el concepto de abstracto. ¿Qué significa una caja abstracta? Segmento abstracto, si es que hablaríamos ya utilizando la terminología de BPMN, en este caso de Visage. Ok, con eso nos referimos a que cuando vamos a hacer un levantamiento de requerimientos, tenemos, bueno, aparte de tener cierto conocimiento sobre el dominio del tema que vamos a investigar, las personas como nos van a contar las cosas son mucho desde cómo las entienden y desde cómo los procesos que ellos llevan, sin necesidad de especificar cosas o detallando muchas otras cosas que realmente no van a ser consideradas en el sistema. Ajá. Pero luego aparece el concepto de abstracto, y abstracto es lo que nosotros en un segmento, lo que no podemos controlar o lo que no podemos ver. Por ejemplo, un concepto de una actividad abstracta. ¿Quién estaba con este tema? Francisco, Hola, Héctor. concepto de actividad abstracta. Acuérdate lo que digo, que un proceso, ¿no es cierto? Un proceso abstracto que caemos justamente en la definición de lo que estamos teniendo con el estándar del BPMN. Digo yo, un proceso abstracto. Algo que no conozco y no puedo controlar. Ejemplo, ¿cuál? Em, un ejemplo que se usa mucho es las cajas negras de los aviones, por ejemplo. Básicamente no tenemos conocimiento de cómo hace la captación de la información final que transmiten los pilotos a la base. Sin embargo, sabemos que hay una entrada y una salida y nos entrega cierta información que nos ayuda a determinar el accidente del avión. Ese podría considerarse como un ejemplo quizás de algo abstracto, de un proceso Fíjate que abstracto. eso está bien. Y ya que estás hablando de aviones, lo aterrizo un poco más. Muy bien. El incremento del IVA al 15%. Ojo que esto no es político, ¿eh? Solo estoy hablando. ¿Esa cosa fue abstracta o no? Esa, Sí, Y esa, demasiado general sin especificar nada. Sí, fue muy abstracto. la parte de cómo se generó, cómo fue el estudio que han realizado y todo lo demás, quizás sí,
fue bastante abstracto para nosotros, no conocimos totalmente el por qué, en qué se va a utilizar, qué beneficios se tendrá. La parte de parametrización, pues en el sistema de cada uno, pues no, quizás no tan Claro, complejo. pero es algo que no controlas tú. Es una Así norma que ya es, te viene de fuera y por lo tanto a ese segmento le llamamos un segmento con actividad abstracta. La actividad correcto. sería allí cuál. Esa que acabaste de decir. La actividad entonces sería qué cosa. La parametrización. Y cuando ya le metes tiempo, pues entonces sería tarea. Mira, esto me parametrizas a mí, no sé, en unos 10 minutos, el cambio de ese parámetro. ¿De acuerdo? Mi pregunta, yo no sé si ya tienen Camunda instalado. ¿Ya tienen Camunda? Díganme que sí tienen. Ah, mira, que tengo aquí con No, Julio. Dice, algo recién abstracto nos es crearon el algo, link. dice, algo abstracto, lo que me dice Julio, algo abstracto es algo intangible que no se puede ver, como por ejemplo la creatividad, pero generalmente también las tomas de decisiones gubernamentales y las aprobaciones de las nuevas leyes que influyen sobre los sistemas. Ejemplo, el caso del IVA, eh, pues es algo evidentemente abstracto que inclusive no tiene ni temporalización, aparece en un tiempo indeterminado y luego esto hay que tomarlo como parámetro. Entonces, en el asunto de procedimientos que quedan en el aire, para hacer mucho más en conclusión de lo anterior, procedimientos que quedan metidos en un bucle y que no se pueden terminar por falta de requerimientos funcionales, económicos o procedimentales o de estrategia de tareas, pues esos ahí se quedan de alguna manera para siempre. Lo que pasa es que probablemente disparen otros procesos paralelos, como en el ejemplo de la certificación presupuestaria, que si no se ejecuta una certificación presupuestaria encima de la multa que te ponen, pues tiene que tener eh, una fase de no ejecución presupuestaria. Y hay otros procesos que si no se los toma en cuenta y si no están puestos allí, resulta ser de que enseñaste, aparecen una sola vez al año y ya no hay más. Entonces dice, oye, la capacitación. Muy bien, te capacitaron un año y el resto de años ya no te capacitaron, se olvidaron. ¿Pero por qué? Porque no hubo un proceso más arriba, un disparador más arriba que indica que esa capacitación es durante todos los años. Entonces, no hay algo montado hacia allá para que se repita ese proceso, no hay un disparador de ese proceso. Y si quieren, llamémosle procesos que no terminan. Claro, la bolita va a indicar que existe un inicio y un fin, no puedo irme en contra de esa, pero existen este tipo de procesos que definitivamente, o de disparadores, para ser siquiera mucho más claro, que harían que un proceso esté constantemente y debe, por norma, estar en constante repetición. Todos los procesos deben tener mejora continua para que perduren en el tiempo. Eso es igual cada actualización es un nuevo proceso con eventos disparadores. Este concepto es fundamental. De hecho, mm, ayudaría mucho un proceso repetitivo, porque un proceso repetitivo, pues lo que haría es repetir y no actualizarse más. Que si ya empieza un proceso de actualización, pues tendríamos evidentemente un proceso similar con la actualización determinada. Una cosa son procesos reiterativos, sí, y otra es que un proceso termine. Vamos, que si es que utilizamos, en este caso Camunda, la bolita de inicio y la bolita de fin, totalmente. La única constante es el cambio. Excelentes mensajes que tengo aquí en la pantalla, en el chat de la pantalla. Es que yo quería ya empezar a utilizar un poco Camunda. ¿Ya han utilizado Camunda? ¿Sí? Digan que sí. Héctor, que te interrumpa. Hay un grupo que se llama Maestría en Ingeniería en Software, posgradistas, ¿sí? Posgradistas, Maestría en Ingeniería en Software. Ese es el grupo al que puedes enviar el material. El otro grupo al que estabas tú incluido es del claustro docente de todos Ay, los más. docentes de maestría. Perdón. A Entonces, ver. a ese Entonces, que dice cambio. posgradistas, a posgradistas, ahí tienes contacto con todos los chicos. Ya los estoy agregando ahí los que faltan. Ahí puedes reenviarle, veo que nos has compartido Sí, compartí eso. un archivo, ¿sí? Ahí lo podrías enviar a ese grupo Ya, en este momento lo hago. para que vayan trabajando. Perdón, sí. Gracias. ¿Alguien acá ha trabajado con Camunda ya, por favor? Voy a volver a enviar el instalador al grupo que me ha dicho. A ver, es aquí y él me ha dicho que yo puedo enviar aquí. Ahí tienen Camunda. A ver, entonces, quería realizar un ejercicio y
paso para poder hacer ya con ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos puede funcionar este tema. Y entonces, ¿qué podemos hacerle? Vamos a hacer un ejercicio así simpático. Vamos a hablar de la banca. Entonces, la banca, va a poner cualquier cosa, un sistema empresarial, y entonces digo, cuando el banco recibe, esto como nivel de requerimiento, la solicitud de crédito de un cliente, procede a solicitar la documentación, ¿no es cierto? Ujú. Solo quiero, no sé si, un favor, ya sí recibieron el tema de Camunda, por favor. Hola, ¿sí me están Eh, escuchando? sí, Héctor, se lo está escuchando bien. Se está cargando el mensaje, entonces apenas nos pueda llegar el instalador para poderlo instalar, pero todavía se está enviando. Ah, sí está, ya. Ok. Pero sí ve la pantalla, ¿no? Sí, se puede ver claramente. Ya. Entonces yo sigo por aquí con el ejercicio. Si el cliente no trae los documentos dentro de los siguientes, el ejercicio, 5 días, es necesario contactarlo. Eso. Si el cliente no continúa con la solicitud, no se deben esperar los documentos y el proceso debe terminar. Caso contrario, el banco esperará los documentos del cliente. Ah, bueno, ya. Asimismo, utilizar esto. Por otro lado, va a ser más descriptivo. Si el cliente envía los documentos, no es necesario contactarlo y se procede a evaluar la documentación. Si la solicitud de crédito no es aprobada, se notifica rechazo. Caso contrario, se notifica aprobación, solicitud de crédito. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio yo quiero hacerlo ahora. Dice, cuando el banco recibe la solicitud de crédito de un cliente, procede a solicitar la documentación. Y el cliente no trae los documentos dentro de los siguientes 5 días, una temporalización por aquí, es necesario contactarlo. Aquí hay un disparador. Cuando el banco recibe la solicitud de crédito de un cliente, procede a solicitar la documentación. Si el cliente no trae los documentos dentro de los siguientes 5 días, es necesario contactarlo. Si el cliente no continúa con la solicitud, no se deben esperar los documentos y el proceso debe terminar. Aquí. Caso contrario, el banco espera los documentos del cliente. Por otro lado, si el cliente envía los documentos, no es necesario contactarlo y se procede a evaluar la documentación. Esto es un préstamo, ¿no? Si la solicitud de crédito no es aprobada, se notifica rechazo
Caso contrario, se notifica aprobación de solicitud de crédito. Entonces, esto es un proceso que existe en la banca, que existe en lo que regularmente nosotros utilizamos para aprobar un crédito a nivel financiero. Pues existe documentación que debe presentar, en este caso el cliente. Existen revisiones y los responsables por cada uno de los segmentos, ¿no? Es que en dependencia del software que queramos utilizar. Por eso es que como no hay segmentos un poco en Camunda, les ha gustado mucho eso. Pero bueno, fuera de eso, eso es lo que queremos y pretendemos nosotros ya utilizarlo como un pequeño ejercicio de modelado de los procesos. Y entonces sigo por aquí, deja de compartir acá un ratito y me voy otra vez a mi diapositiva. Yo me quedé por aquí. En la ingeniería de requerimientos. Ya por ahí en ese proceso empiezo a ver requerimientos y empiezo a ver responsables y empiezo a ver una temporalización y empiezo a ver una tarea y empiezo a ver actividades que sin hilo muy fino, pero si tengo el personal quizás sí deba ubicarlo, no. Y ya está en mi mente si es que hay procesos divergentes o convergentes o decisiones convergentes o divergentes. Y además, si es que puedo yo dar equilibrio a esos procesos, porque claro, no es solamente, y voy induciendo más terminología, no es solamente tener el inicio y el fin de un proceso, sino que también debo equilibrar ese proceso. Y entonces como que empieza a darle un poco más de carga de concentración a esta clase, porque ya necesito una especie de concentración para definir. Voy a definir. Esto incluye, dice, identificar las necesidades y expectativas de los usuarios. ¿Y qué es lo que quiere en este caso este cliente? Que le aprueben el crédito, pero siempre y cuando presente la documentación. Esto incluye ya en la ingeniería de requerimientos. Se centra en comprender y documentar los requerimientos del sistema. Sí, cuando estamos modelando un proceso, evidentemente, estamos dentro de la documentación de dicho proceso. Esto incluye identificar las necesidades y expectativas de los usuarios. ¿Qué es lo que quiero yo? Que esté toda la documentación correcta desde el punto de vista de la banca. ¿Qué es lo que quiere el cliente que le aprueben el préstamo? Así como establecer los límites y restricciones del sistema. La restricción que por ahí empiezo a ver y ya veo, ya en mi mente, cuando veo las restricciones, se queda en mi mente el triangulito, porque como desde que aparecen los diagramas de flujo, desde hace más de 20 años, mucho más antes, de años 60, el triángulo ese de allí es para la toma de decisiones y establecer esos límites me puede estar ayudando también después para las reglas del negocio y como que ayuda un poco ese triangulito cada vez que veo. Por lo tanto, la descripción literal de un proceso. El manejo de la descripción literal del proceso es fundamental. Generalmente esta descripción literal no se obtiene a mano. No es que un cliente coge y, oiga, escriba usted cuál es el proceso. Eso, vuelvo a insistir, se obtiene mucho de la conversa, mucho de los procesos, perdón, mucho de la relación personal. Esto lo hacen personas. Yo quiero volver a insistir sobre el tema de las personas, lo hacen las personas. Y nada, que lo que tiene que hacerse, y otra vez se me va a acabar el tiempo, pero em, tiene que hacerse conociendo a las personas y el manejo que tienen ellos. Generalmente lo tienen en su cabeza, pero no saben escribirlo. Y cuando no hay una descripción literal adecuada, cuando no hay un manejo adecuado de esa descripción, generalmente en el diseño y elaboración de procesos caemos en errores. Eh, Esto como a nivel de ingeniería de requerimientos en el ejercicio que ya lo queremos hacer. Aquí viene un tema para definir también hasta cuándo y en qué momento debemos nosotros llegar a definir las actividades y cada uno de los procesos. Tenemos un requerimiento funcional que tiene cada uno de la nivel de literatura. Los requerimientos funcionales son aquellos que describen funciones y comportamientos específicos que el sistema debe tener, como en ese caso un comportamiento